nombre es José Luis Rodríguez, estudiante de Psicología Social Comunitaria, séptimo semestre. El día de hoy, el día de hoy les voy a hablar acerca del rol del psicólogo en la psicología social comunitaria. Escogí este trabajo por medio de esta postura dinámica porque me parece más fácil hacer una especie de tutorial fundamentando cuál es el rol del psicólogo y a la par haciendo una estructura o fundamentando una estructura crítica fundamentar una estructura crítica de ese papel profesional, cómo se ejerce en el ámbito social comunitario. Definimos de primera mano que el rol del psicólogo une los siguientes conceptos básicos y principios fundamentales. El primero sería la detención de potencialidades, auspicio, proceso de los modos de vivir y asumir la realidad, construir y reaccionar ante la vida. Son los principios fundamentales que tiene el ejercicio de la psicología social comunitaria y que aparte de ese ejercicio, como esos principios fundamentan el actuar del psicólogo en ese rol y en este campo de estudio. Hay valores fundamentales, hablando de la parte moral, que deben ser intrínsecos en el psicólogo y deben desarrollarse de manera explícita, aparte de fundamentarlos en el desarrollo personal y la formación profesional del psicólogo. Los valores son carisma, interés, motivación en la investigación, motivación para la intervención social, encaminar todos los roles que tiene el psicólogo social como observador fundamental, que más adelante en el mismo video les voy a mostrar por medio de imágenes, de esquemas, de presentaciones, cómo el psicólogo toma el rol, dependiendo del caso, en la psicología social comunitaria, de investigador, observador, evaluador, interventor, y cómo diseña todos esos programas o cómo establece todos esos programas en torno a la comunidad y a las personas que habitan dentro de esa comunidad. Básicamente el principal ejercicio del psicólogo es ser el agente de cambio, el dinamizador o animador en los procesos comunitarios. Como ya lo hemos visto en la materia, es quien utiliza de cierta manera el apoyo social, el empoderamiento, todo ese tipo de rasgos que le permitan integrar o integrarse dentro de la comunidad y que le permitan hacer un trabajo de campo, un trabajo investigativo, observativo, un trabajo de geoespacial, de ubicación, de situaciones de áreas de conflicto y demás. Básicamente, según un artículo que aparece en Google Académico, el postulado de Martín Martínez 2007 propone que estas son las siguientes funciones del psicólogo social comunitario. Como ya les dije, voy a mostrárselas en el video mientras voy narrando y explicando y contextualizando la interpretación de cada una de estas. La primera función es analista de sistemas sociales, grupos y comunidades como paso inicial para crear estrategias de intervención basados en los problemas, necesidades, recursos y potencialidades de un determinado grupo comunitario. Tengan presente que la mayoría de estos postulados fueron extraídos de la bibliografía postulada por el tutor, pero en Google Académico o explícitamente en internet encontramos una presentación sobre estas lecturas que nos facilita la comprensión y el dinamismo de las mismas, ¿correcto? De igual manera, como ya lo acabo de mencionar, esa presentación se encuentra en Google Académico. Para cualquier información, al final voy a dejar el enlace de la presentación como cita indirecta. La segunda función está integrada en diseñar, planificar y organizar y difundir los programas con la comunidad. Específicamente, o por decirlo a grosso modo, es un organigrama que se hace con las personas de la comunidad en el momento de intervenir o en el momento de generar una estrategia interventiva o investigativa para su desarrollo. La tercera función es consultar, asesorar y educar. Esta función se convierte además en estrategia de intervención fundamental en la búsqueda de promover la transformación social. Como lo vemos en la imagen y como lo vemos en el texto,
Explícitamente el psicólogo social en la parte comunitaria diseña, como ya lo acabo de mencionar, estrategias de intervención que buscan generar un cambio en la comunidad para cuando se presenten situaciones de crisis generalizadas o situaciones de eh, problemas o áreas o momentos de conflicto o afectaciones en en las áreas de ajuste, el psicólogo pueda intervenir. La cuarta función es ser negociador, mediador y experto en relaciones humanas. Se convierte en una función bastante común, ya que ante los conflictos cotidianos de las comunidades, los psicólogos entran a mediar entre los intereses o partes de un sistema, organización o comunidad. El quinto es reforzar el mediador, la parte de mediación o moderador en la parte social, la función que corresponde a ser un facilitador en la obtención y el uso de los recursos. La sexta es ser organizador y dinamizador comunitario. Busca como intención innovar o experimentar de carácter social para facilitar el cambio de la misma sociedad. Los psicólogos sociales comunitarios actúan como agentes de cambio social indirecto, es decir, como uno de los elementos que intervienen en los procesos sin ser protagonista. Es decir, es una persona que hace la orientación, es un tercero que brinda el apoyo, que solicita la información, que suministra las pautas y hace el trabajo de observación en plena intervención social comunitaria. La séptima función es desarrollo de recurso humano. Se refiere a la educación de la comunidad, promoción de la salud, PIP, y crecimiento y sensibilización de grupos. Todo esto desde la perspectiva educativo-formativa. Tengamos presente que cuando hablamos de PIP también incluimos los procesos psicológicos clínicos, donde estamos promoviendo la salud, la prevención y la salud física y mental de la persona. La octava función es evaluar. La psicología social comunitaria sigue cautelosamente las necesidades o los problemas y programas, recursos y actitudes de la comunidad con el fin de valorar o dar sentido a determinadas dimensiones o cualidades de la comunidad en lo psicológico, lo social, los rasgos de personalidad, entre otros. Luego de sustentar las funciones del psicólogo social, vamos a hablar de su parte investigativa. Para poder fundamentar esta parte investigativa del psicólogo social comunitario, tenemos que fundamentarlo o contextualizarlo de la siguiente manera. Primero, se debe reconocer un interés práctico de todo conocimiento y una necesaria proyección social de lo que aqueja la problemática en los sectores sociales marginados en poder, es decir, la discriminación geográfica o visoespacial de las situaciones o las áreas de conflicto en donde yo estoy en la comunidad en la que yo estoy interviniendo. El segundo es la transdisciplinaridad, que es involucrar a todo el equipo de manera constante, generalizando el diálogo, la sensibilidad, el contexto, los resultados de la investigación, los objetivos y los métodos que se van a utilizar en el proceso investigativo. La heterogeneidad y diversidad organizativa. Es donde el psicólogo tiene la flexibilidad y la capacidad de moldear todos los modelos de organización y las formas de trabajo para poder realizar la investigación, la ejecución y la intervención. Responsabilidad y flexibilidad social. Esta sensibiliza la opinión pública y el incremento concerniente a temas relacionados con el medio ambiente, la discriminación social, racial, sexual y entre otros. Es decir, hacer que mi equipo de trabajo, mi equipo de trabajo y mi comunidad se vuelvan reflexivos ante un tema y aparte de ser reflexivos, se concienticen de que estamos trabajando con una comunidad llena de personas con diferentes rasgos de personalidad, con diferentes promulgaciones de conducta, de comportamiento, cognitivos y demás. Control social de calidad. Las intervenciones no dependen tanto de la lógica de discriminar o profesional desde la que se infiere, sino de la capacidad de reconocer, articular y encauzar dinámicas sociales y culturales que involucren a una población. Es decir, debo fundamentar la situación, problema que tengo, involucrar a todas las personas directamente relacionadas o no y controlar cómo se hace o cómo se ejecuta ese plan de acción con la comunidad, de qué manera se hace a la hora de hablar de intervención
Y también de qué manera nosotros a la hora de hacer el trabajo investigativo observamos la calidad con la que trabajamos nosotros mismos con la comunidad y ellos hacia nosotros. Ahora bien, tenemos que también tocar una parte cronológica, histórica y netamente teórica, donde hay autores que sopesan este rol del psicólogo. Por ejemplo, según Orlando Fals Borda, 1959, define 5 principios fundamentales que apuntan a los valores que debe adoptar el psicólogo social comunitario. El primero es la catálisis social, que habla de el rol del psicólogo como agente externo, quien actúa de la comunidad pero procura hacer una transformación como un tercero, ¿sí? El segundo es autonomía de grupo. Toda acción debe ser decidida, organizada y realizada con una orientación democrática por y con los grupos organizados de la comunidad. La tercera es prioridades, jerarquización por parte de las personas de la comunidad de las necesidades o acciones que se desea atender. Realizaciones, necesidad de obtener logros y producir resultados en el sentido de la transformación deseada. Y el 5 es estímulos, que la comunidad y sus integrantes construyan y definan como estímulos tanto materiales como inmateriales aspectos relacionados con sus logros y demás. Orlando Fals Borda, como ya lo ven ahí. Otra autora es Maritza Moreno 2004. Propone aspectos referidos a los valores en la práctica comunitaria, señalando que es necesario interrogar nuestras prácticas a partir de cuestionamientos como quién es la otra persona, cuál es el lugar del otro en la producción del conocimiento y quién conoce los aspectos de esa comunidad. Y tomamos a Pieletensky 2001, que propone valores específicos para orientar a la comunidad y orientarlos de la siguiente manera. Primero, guiar los procesos conducentes hacia un escenario ideal. Segundo, evitar el dogmatismo y el relativismo. Tercero, asumir que los valores deben ser complementarios y no contradictorios entre sí. Cuarto, así como promover el bienestar personal colectivo y el relacional. Ya como acabo de suplementar y argumentar cuál es el rol del psicólogo, voy a dar mi posición crítica frente a esta postura y frente a lo que el mismo psicólogo, como su profesión es, debería o debe actuar en el ámbito social comunitario. El psicólogo debe generar primero un impacto y segundo saber qué herramientas debe utilizar y con qué comunidad debe contextualizarse, debe tener presente qué tipo de comunidad, si es un conflicto, al igual que si se presenta una crisis en la comunidad, como puede pasar. Por ejemplo, las crisis generalizadas van enfocadas siempre a la psicología social comunitaria porque habla de una intervención en un gran grupo de personas en donde se presentan, como yo ya lo había mencionado, situaciones de crisis para la persona, que esa misma crisis está en esa misma crisis está inmersa la crisis personal y la normativa, pero hablamos más de una generalizada porque es un grupo más grande de personas, y no solo al tocar el tema de la crisis, al evaluar aspectos como desarrollo infantil, desarrollo del adulto mayor, intervención, agrupación de las comunidades, interacción social entre cada una de las personas de la comunidad. Son tareas esenciales que debería hacer el psicólogo, y es la postura más que crítica para que nosotros pensemos si de verdad se ve o se evidencia eso en el psicólogo social comunitario hoy en día. El psicólogo social comunitario también, aparte de un proceso investigativo, tiene que hacer una transformación en la comunidad con la cual está trabajando. Debe crear conciencia de las diferentes situaciones, contextos que se pueden presentar y cómo se pueden estos mejorar. Además de generar o incentivar los modelos de crecimiento humano, personal y la constitución del autoconcepto, para que las personas que generen una interacción comunitaria, social, que vengan a apoyarnos en el proceso de intervención, porque es que el psicólogo social no es solo él, es un grupo de trabajo grande, es el dinamismo que le ponen para trabajar con la comunidad, es la necesidad que ve en la comunidad y cómo quiere trabajar en esa necesidad, no solo él, sino todas las personas que le rodean. Por último, tenemos que mencionar, y no menos importante, de hecho es muy esencial, que la psicología social comunitaria
hace que el psicólogo se sumerja completamente en el proceso tanto teórico como práctico, a diferencia de otros enfoques de la psicología que completamente son rescatables. Y personalmente, en mi necesidad, en mi gusto por una vida futura, deseo más hacer procesos interventivos desde lo sistémico y neuropsicológico. Pienso que el psicólogo social necesita tener claro que para trabajar como una comunidad hay que integrarse de lleno, hay que estar 100% metido ahí. Hay que buscar estrategias tanto para mejora como para que la persona sea consciente de que el psicólogo va a ser el orientador externo, pero siempre va a estar de lleno. Siempre va a estar sumergido e inmerso en todos los temas de la comunidad, donde el mismo psicólogo es consciente de la realidad que se vive en la comunidad y así utiliza muchos enfoques para poder intervenir, como cognitivo-conductual, psicoanalítico, pero trabajando siempre es una intervención generalizada donde tiene que estar 100% entregado hacia la otra comunidad y hacia las demás personas. Esta es la presentación de donde se obtuvo la mayor la gran parte de la información. De igual manera, espero que haya servido este video más que como una calificación, una reflexión de todas las labores que realiza el psicólogo en general. Y yo no lo llamaría crítica, llamaría más concientización del trabajo sumergido y entregado que hace el psicólogo comunitario hacia la profesión, hacia la psicología y en pro de todas las personas que lo rodean.